¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Esperamos 5 minutitos a ver si llegan más compañeros y ya empezamos.
Bueno, nuevamente buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿Tienen profe. alguna duda, algo que quieran consultar de alguna clase anterior antes de que empecemos? Buenas, profe, ¿cómo le ¿Nada? va? Yo le quería hacer una consulta. ¿Sí? Con el tema del prorrateo, sabe que Sí. habíamos hecho unos trabajos prácticos y entiendo por ley general cuál es el significado del prorrateo, pero no entiendo cuándo es a nivel general y cuándo se usa en momentos específicos. Bien. Ustedes, en general, con el IVA facturado por compras de bienes o servicios, hay que seguir, digamos, un camino eliminatorio, si se quiere. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, tengo que haber hecho un análisis previo para ver si el IVA es computable, para empezar. En cuanto a los requisitos que tiene que tener el IVA facturado por compras por compras de bienes o servicios, una vez que determiné que reúne todos los requisitos, a los fines del cómputo propiamente, tengo que hacer el siguiente análisis. Yo primero digo, este IVA se vincula con operaciones grabadas. Si digo que sí, tengo que establecer si se vincula totalmente con operaciones grabadas o solo en forma parcial. Si determino que se computa totalmente con operaciones grabadas, yo a ese crédito fiscal lo computo de forma directa y por lo tanto lo saco de la sumatoria de créditos fiscales que voy a someter a prorrateo y lo computo de forma directa, al 100%. De la misma forma, si ese, le llamemos crédito fiscal, en realidad todavía no es crédito fiscal porque no me lo computé, pero le llamemos para simplificar el crédito fiscal. Si ese crédito fiscal se vincula totalmente con operaciones exentas, no lo puedo computar. Y también lo separo de la sumatoria de IVA facturado por compras que tengo. Después, puedo tener créditos fiscales vinculados a operaciones grabadas y exentas o no grabadas, respecto de las cuales yo pueda establecer, sin necesidad de prorrateo, en qué medida se vinculan con las operaciones grabadas. Por ejemplo, que yo tenga determinado, por el motivo que fuera, por planeamiento comercial, industrial o cualquier otra razón, que yo sepa que del total de bienes con los cuales se vincula ese crédito fiscal, el 40% corresponde a operaciones grabadas y el 60% a operaciones no grabadas y exentas. Entonces, a ese crédito fiscal tampoco lo voy a someter al prorrateo general. Lo voy a afectar directamente en el porcentaje que yo ya conozco. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Después, me quedan dos opciones en relación a todo lo que estamos analizando. Si yo no tengo ninguna forma de establecer en qué medida precisa se vincula con operaciones grabadas y, segunda condición, esos créditos fiscales se vinculan con absolutamente todas las operaciones que tengo, grabada, exenta y no grabada, ese crédito fiscal lo voy a someter a un prorrateo general. Por lo tanto, cuando digo general, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener en cuenta en el numerador, suponiendo que no tenga exportaciones ese sujeto, en el numerador van a estar las operaciones grabadas y el total de operaciones grabadas, y en el denominador el total de operaciones grabadas, exentas y no grabadas.
y ese coeficiente que surja de ese cociente lo voy a aplicar sobre la sumatoria de todos esos créditos fiscales que se vinculan con todas las operaciones y respecto de los cuales yo no puedo establecer de forma directa en qué medida se vinculan con operaciones grabadas. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Y ahora vamos con tu pregunta original. ¿Cómo sé cuándo debo hacer un prorrateo, pero no general como el último que mencionamos, sino específico? No es algo que sea muy habitual, pero sin embargo se puede presentar en algunas circunstancias. Supongamos lo siguiente. ¿Se acuerdan del crédito fiscal que yo puedo computar en relación al personal? ¿Se acuerdan eso? ¿O lo vieron? La alícuota del 7,3, profe. ¿A eso se refiere? En el caso de Salta, sí. Los demás se ubican en el tema esa posibilidad de cómputo de crédito fiscal de un porcentaje. Hay un porcentaje, por ahí se lo sigue mencionando a ese cómputo de crédito fiscal como si fuera, acá lo voy a anotar, ya no es más así, ¿no? Simplemente se lo estoy anotando, se lo sigue mencionando por ahí como si fuera el crédito fiscal del decreto 814, que era la disposición normativa que establecía la posibilidad del cómputo como crédito fiscal de un porcentaje que se establecía en función de las diferentes zonas del país, incluso dentro de cada provincia, entre lo que son capitales y el interior, aplicando ese porcentaje sobre una base. Y esa base es la misma base sobre la que se calculan las contribuciones patronales con destino a la seguridad social. En el caso de Salta, ese porcentaje para Salta, la capital, es del 7,3% y se aplica sobre la misma base imponible sobre la que se calculan las contribuciones patronales con destino a la seguridad social. Hoy en día ya no está en ese decreto 814, sino en la ley 27.541. Pero supongamos que estoy hablando de ese crédito fiscal. Y en mi empresa yo tengo dos tipos de actividades. Tengo un tipo de actividad que es de librería, donde vendo libros y aparte vendo útiles. Y además tengo otra actividad que es de tipo de venta de indumentaria. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con el ejemplo? Bien, entonces, yo me puedo computar crédito fiscal calculándolo sobre las bases imponibles que representan los empleados que trabajan tanto en la parte de librería como en la parte de venta de indumentaria. La respuesta es sí. Pero ahí yo tengo una división bien marcada. Yo por un lado tengo la actividad de librería, en la que trabajan ciertos empleados, no todos mis empleados. Y en la parte de venta de indumentaria trabajan otros empleados. Entonces, como eso está completamente dividido, yo ya sé que al menos respecto de ese crédito fiscal, yo no puedo hacer un prorrateo general en relación a las contribuciones patronales de esos empleados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por un lado, voy a tomar como base imponible la sumatoria
le llamémosle simplificadamente de esta forma, la sumatoria de los sueldos de los empleados que trabajan en el sector de librería. Lo voy a multiplicar por el 7,30 y ahí tengo un crédito fiscal. ¿Me puedo tomar ese crédito fiscal de forma directa? No, porque se vincula tanto con operaciones grabadas como con operaciones exentas de ese sector. Entonces yo lo voy a prorratear, pero no por el coeficiente que surge de considerar en el numerador ventas grabadas de todo lo que hago, sino solo las ventas grabadas del área de la librería. Y el denominador va a estar compuesto por la suma de las ventas grabadas más las no grabadas y exentas solo del área de librería. Y voy a multiplicar ese resultado, sueldos, por 7,30 por el coeficiente que me surja de ese cociente. ¿Queda claro hasta ahí? Profe, una consulta. ¿Y este prorrateo específico que usted está mencionando es porque surge de una normativa específica? La ley 27.548. Claro, o sea, ese sería el justificativo para que yo haga Sí. a su vez. Bien, Sí, perfecto. pero simplemente le puse un ejemplo de un crédito que va sujeto a un prorrateo específico, no general. Porque esa era la pregunta original. ¿Cómo sé cuándo tengo que hacer un prorrateo específico? Ahí tengo uno específico. ¿Sí? Profe, entonces, si tuviera, capaz que se me confunden los temas y usted también, dígame si estoy muy equivocada, pero eso de unidades de explotación, o sea, imaginé a partir de lo que usted dijo, de que eran dos actividades diferentes y por eso necesitaban prorrateos diferentes, ¿puede ser? Necesita prorrateo diferente porque los créditos fiscales se vinculan con actividades que son diferentes y que son totalmente identificables. Yo siempre tengo que buscar en relación al cómputo del crédito fiscal si yo lo puedo identificar de la forma más específica posible. Esa es la forma correcta. Entonces yo ahí tengo un crédito fiscal que lo puedo discriminar perfectamente y decir esto se vincula solo con la parte de librería. Y ahí tengo operaciones grabadas y exentas, entonces voy a tener en cuenta solo las ventas grabadas y exentas de la librería. No voy a estar sumando incluida la del área de vestimenta, por más que todo funcione dentro del mismo local. ¿Sí? Le pongo otro ejemplo. Supongamos que yo tenga cartelería. Hago hacer cartelería para mi negocio, pero la cartelería que hago es exclusivamente destinada a las promociones del inicio de clase de la parte de librería, del mismo ejemplo que les puse. Entonces, ahí tengo otro crédito fiscal, el que esté contenido en todos los gastos vinculados con la librería. Ahí tengo otro crédito fiscal que no le voy a hacer un prorrateo general. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con las ventas de la parte de indumentaria. Entonces no puedo hacer un prorrateo general, tengo que hacer un prorrateo específico, y en el prorrateo específico voy a tener en cuenta solo ventas del área con la cual se vincula ese crédito fiscal. Hay otros créditos fiscales que, salvo excepciones, yo no voy a tener la posibilidad de identificarlo tan precisamente. Sigamos con el mismo ejemplo que les puse. Si tengo un solo medidor, el IVA contenido en la factura de electricidad, no puedo discriminar exactamente en qué medida corresponde a un área y a otra. Ese va a ir a prorrateo general. Si el contador, el asesor impositivo, contable, laboral, lo que fuera de la empresa, factura discriminando IVA, esos honorarios, yo tampoco voy a poder prorratear ese crédito fiscal de forma específica para un área u otra. ¿Por qué? Porque se vincula con todo. Entonces siempre tengo que, mi idea tiene que partir de con qué se vincula específicamente.
Si yo digo esto no se vincula específicamente con nada, sino con todo, va a prorrateo general. Y si establecí que se vincula específicamente solo con una parte, para prorratea voy a tener en cuenta únicamente las ventas de esa parte con la cual se vincula. Así es como tengo que razonar. ¿Está claro, chicos? ¿O todavía queda alguna duda? Sí, profe, clarísimo. Bien. Bueno, empezamos con el tema de convenio multilateral. ¿Hay alguno o algunos que todavía no hayan rendido derecho tributario? ¿Ya han rendido todo? Bueno. Entonces se van a acordar que cuando hablábamos de la distribución de competencia tributaria entre nación y provincias en tributario, decíamos que la Constitución delimita la potestad tributaria de nación y provincia estableciéndoles competencias. ¿Qué es la competencia? Es la medida o el límite de la potestad tributaria que tiene cada orden de gobierno. Y en el caso de nación y provincias, en el artículo 75 de la Constitución, recuerden que el artículo 75 está dentro del articulado que contempla las funciones del Congreso Nacional, las potestades del Congreso. Y dentro de esas potestades del Congreso, dice que la nación y las provincias tienen competencia tributaria permanente y concurrente sobre impuestos indirectos. Y que la nación tiene competencia tributaria exclusiva y permanente sobre tributos aduaneros y tasas postales. Y que las provincias, lo cual es engañoso, lo que comienza diciendo la Constitución, que las provincias tienen competencia tributaria permanente y exclusiva sobre impuestos directos, ejemplo típico del impuesto a las ganancias, pero a continuación consagra una exención y dice, salvo que la nación haga uso de esa competencia, cuando en situaciones de emergencia, defensa común y bienestar general, fuera necesario dotar a la nación de esa competencia también, que es lo que en realidad nos viene ocurriendo. Y como la propia Constitución establece competencias concurrentes y permanentes entre nación y provincias, es que a continuación la Constitución establece la obligación de dictar lo que conocemos como la Ley de Coparticipación Federal, a través de cuyo mecanismo de aplicación es la nación la que establece y recauda tributos y luego coparticipa a las provincias. Eso es un mecanismo de integración vertical. ¿Por qué le llamamos vertical? Porque son entre distintos órdenes de gobierno. Pero dentro de los mecanismos de coordinación financiera tenemos un segundo mecanismo que es el del convenio multilateral, que es un mecanismo para la coordinación de potestades financieras, pero entre provincias. Al firmarse esa ley de coparticipación federal, las provincias asumieron por sí y además por sus entes dependientes, aunque las municipalidades no son del todo dependientes de la provincia, pero en los hechos funciona de esa forma, asumen el compromiso de aplicar las normas del convenio multilateral. ¿Cuál es la finalidad del convenio multilateral? Entonces, es delimitar el alcance de las potestades tributarias provinciales en relación
al impuesto sobre los ingresos brutos, que en Salta es la única provincia del país donde se lo conoce con el nombre de impuesto a las actividades económicas, pero es el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿En qué casos? En los casos en que un contribuyente realiza una actividad en una, dos o más de sus etapas en dos o más jurisdicciones provinciales, obteniendo un ingreso que corresponde al ejercicio conjunto de esa actividad. Por lo tanto, al ejercerse una actividad en distintos aspectos, en distintas etapas, en más de una jurisdicción, hay más de una jurisdicción que se consideran con derecho a una parte del total de tributo que tiene que pagar ese contribuyente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Cuál es el fin ideal de este convenio multilateral? Que aquel que desarrolla su actividad en más de una jurisdicción no pague un impuesto, nunca va a ser el mismo impuesto que si ejerciera esa actividad en una sola jurisdicción, nunca va a ser el mismo. Pero la finalidad del convenio es que el hecho de desarrollar esa actividad en más de una jurisdicción no se transforme en algo excesivamente oneroso para ese contribuyente. ¿Por qué? Porque el ingreso que obtiene el contribuyente es uno solo. La sumatoria de ese ingreso es uno. El bolsillo del contribuyente es uno. Pero los fiscos, con apetencias fiscales sobre ese único ingreso, aunque se obtiene en varias jurisdicciones, que no extralimite ese poder de forma tal de que el ejercicio de esa actividad en más de una jurisdicción para el contribuyente le torne la actividad como inviable. Esa es la finalidad que pretende el convenio. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Estamos con esto? Sí. Este material que estamos viendo ya lo tienen ustedes a disposición ahí dentro de su carpeta de la plataforma Material de Estudio. Ahí ya lo tienen para que lo vean. Estamos viendo exactamente lo que ustedes tienen como material. Una cuestión aclaratoria. El convenio multilateral, a diferencia de todo lo que hemos venido viendo en el año, no es una ley. Es un convenio, es un contrato celebrado entre las provincias. ¿Cuál es la finalidad del contrato? Establecer un procedimiento que permita que esos ingresos brutos del contribuyente se pueda determinar en qué medida corresponden a cada una de las jurisdicciones en la que ejerce su actividad. Esa es la finalidad del convenio. Acá hay un fallo, hay varias pantallas de este fallo, que es de la Corte Suprema del año 2015, Gasnor contra Provincia de Salta. Una cuestión aclaratoria, creo que ya lo dijimos a lo largo del dictado de todo el año, en realidad. No le vamos a pedir fallos con nombre, ni le vamos a pedir fechas. Si este en particular simplemente está dentro del material para que ustedes vean qué dijo la Corte en relación a qué es el convenio multilateral. Y el convenio, fíjense exclusivamente en lo que está en negrita, dice es un régimen contractual, lo que dijimos, es un convenio entre provincias, no es una ley, es un convenio contractual que busca distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos para evitar la superposición tributaria que se daría entre las provincias. Es una herramienta de coordinación financiera dentro de los dos mecanismos de coordinación que existen en nuestro país, que es la ley de coparticipación federal y el convenio multilateral. ¿Cuál es la finalidad? Medir de todo ese ingreso bruto conjunto que obtiene el contribuyente, cuánto corresponde a cada jurisdicción. Esa es la finalidad y lo logra el convenio a través de un procedimiento matemático, que ya vamos a explicar en qué consiste. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe. Todo bien, profe. Bien.
Dentro del material, ustedes tienen esta presentación, tienen el texto del convenio y tienen el texto de una reglamentación, que es la resolución 17 del 2024. No me acuerdo si el material dice CA, es comisión arbitral, es resolución 17 del 2024 de la comisión arbitral. La comisión arbitral, acá está, es un organismo que tiene como finalidad principal la de dirimir conflictos. No se olviden que estamos hablando de lo siguiente acá. Hay un contribuyente que va a terminar estableciendo lo siguiente, a modo de ejemplo. Yo obtuve, sumando los ingresos de mis ventas en toda la jurisdicción en la que ejerzo mi actividad, 100.000. Y ejerzo mi actividad en 5 jurisdicciones provinciales. Entonces, en base a un determinado mecanismo, yo digo, bueno, el 30% le corresponde a la jurisdicción 1, el 20% a la jurisdicción 2, el 25% a la jurisdicción 3 y el resto a las otras 2 restantes. Y alguna de esas jurisdicciones puede venir en algún momento y me puede pedir a mí como contribuyente, a ver cómo determinó qué porcentaje le corresponde a cada uno. Muéstrame sus cálculos. Y esa jurisdicción puede decir, acá hay algo que está mal. Esto para mí está mal. Me correspondía a mi jurisdicción más porcentaje que el que usted me asignó. No nos olvidemos que estamos distribuyendo el 100%. Si alguna jurisdicción dice a mí me corresponde más, no nos podemos pasar del 100. Quiere decir que hay otra que se llevó de más. ¿Y cómo soluciono todo eso? Esto suponiendo que esa jurisdicción que reclamó tenga razón. Entonces, para dirimir este tipo de conflicto existe esa comisión arbitral y la comisión plenaria es una instancia superior. Cuando la comisión arbitral define algo, la solución a un problema, esa solución es de aplicación obligatoria tanto al fisco provincial como al contribuyente involucrado en el problema. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, ¿y la instancia lo tienen tanto los contribuyentes como los fiscos? ¿O solamente los fiscos van a esta comisión arbitral? No, los contribuyentes también. Los contribuyentes también. Gracias. Esa resolución general que ustedes tienen es una resolución general reglamentaria del convenio. Y de esa resolución que ustedes tienen 17 del 2004, en realidad del 2024 era vigente para el 2025. Antes, esto desde hace unos 3 años cambió, no sé por qué, pero todos los años se dictaba una resolución que si no era la 1, era la número 2. La 1 del 25, después la 2 del 26, la 1 del 27. Y era la misma del año anterior. Era la misma del año anterior, más contenía artículos nuevos que era que distintas cuestiones resueltas durante el año anterior por la comisión arbitral que se consideraban importantes. Entonces, cada nueva resolución de cada año era como un texto ordenado nuevo de todo lo anterior que había transcurrido. Desde hace 3 años, no sé por qué, dejó de ser la número 1 y lo tenemos como ejemplo en esta que les acabo de adjuntar, la 17 del 2024, sería una especie de resolución 1 del 2025, es la que está vigente para todo el año 25. No sé si la vigente para el 26 la dictarán a fines de este año, con todo, incorporando todos los casos importantes del 2025, o si directamente harán como antes, de dictarla a comienzo del año 26. Pero es la resolución reglamentaria vigente. La estructura de ese convenio multilateral la tenemos acá, el ámbito de aplicación en el artículo 1, el régimen general, artículos 2 a 5,
los regímenes especiales del 6 al 13, los casos especiales de inicio y cese de actividad en el 14, y después viene lo de los organismos de aplicación a partir del artículo 15. Esa es la estructura para que ustedes sepan cómo se compone. Esto que habíamos visto como ámbito de aplicación es a qué se aplica el convenio. Y el artículo 1 del convenio, ustedes fíjense acá abajo, este material es igual que el del monotributo que tienen. Lo tienen al del monotributo, ¿no? Bueno, acá abajo van a tener la referencia normativa de lo que vamos a ir viendo en cada pantalla. En este caso el artículo 1 del convenio, pero más adelante seguramente van a aparecer algunas otras pantallas que van a hacer referencia no solo al texto del convenio multilateral, sino también, bueno, todavía no me aparece ninguna, acá, ¿ves? Ya tenemos texto del convenio más artículos de la resolución general que tienen adjunta. Esto es a modo esquemático. La recomendación para el estudio de este tema, el esquema es muy completo, recontra completo, mucho más de lo que pueden necesitar, pero necesariamente lo tienen que ir complementando con la lectura de los artículos pertinentes, tanto del convenio como de la resolución reglamentaria. Entonces, como un poco habíamos adelantado, ¿cuál es el ámbito de aplicación del convenio? Actividades realizadas por el contribuyente en más de una jurisdicción que pueden comprender una o todas las etapas de esa actividad. Pero como la actividad del contribuyente es única, es un proceso único, esos ingresos se vinculan con cada una de las jurisdicciones en relación a las cuales el contribuyente tiene actividad. Y por lo tanto, cada una de esas jurisdicciones va a tener una pretensión tributaria sobre un único ingreso que a través de este convenio buscaremos distribuir de alguna forma entre las jurisdicciones involucradas. Tengo que medir cuánto de esos ingresos corresponden a cada una de las jurisdicciones. Hay una vieja discusión, nunca cerrada del todo, en relación a qué ocurre con lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos actividades y una de esas actividades yo puedo identificarla específicamente como que la ejerzo solo en una jurisdicción. En un ejemplo típico, que no quiere decir que va a ser el único ejemplo, pero por ejemplo, yo tengo inmuebles en alquiler, que lo tengo en una sola provincia, y además tengo una venta de artículos deportivos. Y esa actividad de venta de artículos deportivos la tengo en más de una jurisdicción provincial. Entonces yo tengo una actividad, la de alquiler de inmuebles, que tranquilamente yo podría decir, esta actividad no entra dentro de las pautas del convenio, ¿por qué? Porque la ejerzo en una sola jurisdicción. Entonces a esa actividad yo le voy a aplicar la normativa local y solo a la actividad de venta de artículos deportivos le voy a aplicar la normativa del convenio multilateral porque a esa actividad es a la única que ejerzo en más de una jurisdicción. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, en ese primer razonamiento, yo diría, voy a aplicar el convenio actividad. O sea, le voy a aplicar el convenio solo a la actividad que ejerzo en más de una jurisdicción. A la otra le aplico la normativa local. Y hay otra posición que dice que si un sujeto se transforma en contribuyente de convenio por una de las actividades que tenga, caen dentro del convenio todas las actividades que ese sujeto realice. ¿Y cuál es el motivo de esto? Que hay mucho motivo en realidad para sostener esto.
es que es muy difícil que haya una separación total de actividades. Y les pongo el siguiente ejemplo. ¿Ustedes conocen a alguien tan hiper organizado que si se dedicara a las dos actividades que yo le digo, tendría dos cuentas bancarias en las cuales utilizaría una solo para la actividad de alquiler y otra solo para la actividad de la venta de artículos deportivos? No. No. Y no, es muy difícil. Y si tuviera empleados, un empleado administrativo, ¿ustedes creen que lo va a enviar al empleado administrativo a hacer cosas solo de la actividad de venta de artículos deportivos y nunca le va a encargar absolutamente nada que tenga que ver con los alquileres? Y es muy difícil. Por lo tanto, ya no se puede decir que son dos actividades independientes y que una es puramente local. ¿Por qué? Porque el proceso del contribuyente es uno solo. Desde el punto de vista de ¿qué? De los ingresos, no, de los gastos que tiene. Porque una actividad no es solo obtener ingresos. La actividad también es realizar todos los gastos que me permiten obtener esos ingresos. Y ahí hay gastos, como en el ejemplo que les puse, que son gastos comunes. El mismo gasto de la oficina de administración que puede tener ese contribuyente es uno solo. Entonces hay mucho sustento para decir que lo que debe aplicarse es el convenio multilateral para un sujeto que tenga por lo menos una actividad en el convenio multilateral. ¿Está claro esto? O sea que un contribuyente, aunque ya tenga una actividad que la realice en distintas jurisdicciones, ya su sistema, digamos, que vamos a aplicarle para él, para toda la parte de liquidación, va a ser de convenio. Sí, por el motivo que les dije, porque es muy difícil que haya una separación total entre las dos actividades. Sí. Bueno. Profe, y le hago una consulta, disculpe. Sí, cómo no. Y en el caso de un contribuyente que tenga domicilio, por ejemplo, en Río Negro y ejerza una sola actividad en Neuquén. En ese caso, o Es sea que... contribuyente jurisdiccional de Neuquén. Porque en Ah, ok. realidad la actividad la ejerce en Neuquén. Sí. Ah, ok. Perfecto. Bien. Cuando uno habla de... No nos olvidemos que estamos partiendo de... Denme un segundito. Acá tenemos en pantalla el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Salta. Con muy pocas diferencias, muy pocas, coincide con la descripción de los hechos imponibles del impuesto sobre los ingresos brutos de todas las provincias del país. ¿Cuál es el hecho imponible en los impuestos sobre los ingresos brutos provinciales? El ejercicio a título oneroso en jurisdicción de cada provincia de actividades.
Ese es el hecho imponible en el impuesto sobre los ingresos brutos. El ejercicio de actividad en una jurisdicción. Y nosotros acá, en el convenio multilateral, estamos hablando del ejercicio de una actividad en más de una jurisdicción. Pero en definitiva, estamos hablando del ejercicio de actividad. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa actividad? ¿Cómo sabemos que alguien está ejerciendo una actividad en una jurisdicción? Y una forma, no es la única, una forma es que ese sujeto tenga una presencia física en la jurisdicción donde está ejerciendo la actividad. ¿Cómo se puede manifestar esa presencia física? Tiene un local, es una forma. Envía un vendedor a la jurisdicción, es otra forma. Quizá no tenga un local de venta, pero puede tener un depósito en la jurisdicción para hacer distribución en un sector amplio del país. Por ejemplo, en todo el sector norte tiene un galpón en alguna jurisdicción. Es otra forma de manifestar la presencia física, pero todo eso me está diciendo que hay un sujeto que ejerce una actividad en una jurisdicción. Uno identifica el ejercicio de actividad con la obtención de ingresos, pero no necesariamente únicamente con los ingresos se manifiesta el ejercicio de una actividad. Y justamente, en base a lo que le estoy diciendo, el convenio parte de la premisa de que el ejercicio de la actividad se manifiesta tanto con la obtención de ingresos como de la realización de gastos en una jurisdicción. Y ustedes vean lo que estamos hablando acá. Sustento territorial. Sustento territorial, cuando decimos que se puede manifestar la actividad a través de la realización de gastos o de la obtención de ingresos. ¿Y esto a qué se refiere el sustento territorial? A el derecho que tiene una jurisdicción para pretender que ese sujeto le pague un tributo. La jurisdicción va a tener derecho cuando haya sustento territorial en la jurisdicción. ¿Y cuándo una jurisdicción va a tener derecho a que se le atribuya una porción de todos los ingresos que obtiene el contribuyente? Cuando el contribuyente haya realizado gastos en esa jurisdicción. Y algo nos tiene que quedar claro, al menos hasta ahora. Si un contribuyente no ha realizado gastos en una jurisdicción, por más que haya obtenido ingresos en esa misma jurisdicción, esa jurisdicción no tiene derecho a ninguna porción del ingreso total del contribuyente. ¿Queda claro? La única forma que una jurisdicción va a tener sustento territorial, derecho a una parte de la base imponible, es que el contribuyente haya realizado gastos en esa jurisdicción. ¿Queda claro, chicos? O sea Sí, que si profe. tiene, profe, un depósito y hace gastos, por ejemplo, de luz, de todo eso dentro de la jurisdicción, así no vendan nada en esa jurisdicción, lo mismo queda alcanzado, o sea, esa jurisdicción tiene derecho a pedir en base a lo que usted está planteando. Exactamente. Bien. Y si de esa jurisdicción, fíjese lo que dice acá, después ya lo vamos a ampliar un poquito esto, por ahora nos quedemos con esto. Fíjense lo que dice acá. Si en una jurisdicción solo obtuvo ingresos y no se han realizado gastos, esa jurisdicción no tiene derecho a ninguna porción de la base imponible. No hay sustento territorial. ¿Sí? ¿Va claro hasta acá? ¿Qué pasó con esto? Hemos tenido un pequeño gran inconveniente con esto en los últimos años. ¿Cómo se realizan la mayoría de las ventas y compras últimamente? Por internet.
Por Internet. Exactamente, por Internet. Y muchas jurisdicciones se estaban perdiendo. Esto tenía mucho sentido, mucho, le diría un sentido total, esto que hemos visto hasta ahora, cuando no existía el Internet para las compras. Cuando hablamos de Internet, estamos hablando de compra virtual, incluso a través de una app. El problema es que estaba quedando mucha base imponible sin atribuirse a jurisdicciones con el comercio electrónico. Y todas las jurisdicciones le han buscado una solución a todo esto en los últimos años. ¿Y cuál es la solución que se le buscó? Si de alguna forma, ya lo vamos a desarrollar un poco, si de alguna forma el producto que está vendiendo un contribuyente ha llegado por vía electrónica a conocimiento de un comprador que está en esa jurisdicción, es como si ese vendedor, a través de esa publicación, hubiera realizado un gasto en la jurisdicción de quien le está comprando, o sea, donde se realizó la venta. ¿Se entiende la ampliación del concepto? Se asume una presunción de que desde el momento en que alguien le compró desde otra jurisdicción, ese contribuyente vendedor realizó un gasto en aquella jurisdicción. Porque de por sí, al haber gastado, porque algún tipo de gasto está involucrado en la publicación de un producto, una parte de ese gasto corresponde a la jurisdicción desde la cual se compra, porque de alguna forma ese que compró tomó conocimiento de ese producto que está comprando. ¿Se entiende? Sí, forzada la presunción, pero sí, profe. Sí, recontra forzada, pero es la forma de solucionar ¿No hay el planteos problema. en la corte con eso? No, porque de por sí es difícil imaginárselo, pero no deja de ser real de que si la promoción de lo que se está vendiendo fuera meramente local, de ninguna forma quien está fuera de una jurisdicción hubiera tomado conocimiento de eso. Entonces tampoco es fácil sostener de que yo no me imaginaba que me iban a comprar desde otro lado, porque justamente las publicaciones tienen como finalidad eso, de que me puedan comprar de cualquier parte. ¿Sí? O ustedes conocen a alguien que diga, ¿de dónde me estás llamando? Supongamos que yo estoy publicando en Salta. ¿De dónde me estás llamando? De Córdoba. No, disculpe, a Córdoba no le vendo. Si conocen a alguien así, me avisan. Bueno, estas resoluciones, que como les digo, muchos artículos de resoluciones de comisión arbitral pasan a formar parte de resoluciones de años siguientes. Dice, las transacciones efectuadas por medio electrónico se hallan encontradas en el último párrafo del artículo 1 del convenio multilateral. ¿Qué dice ese artículo, ese último párrafo del artículo 1? Que cuando se hayan realizado gastos, lo que veíamos primero, de cualquier naturaleza, las actividades estarán comprendidas en el convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación de venta, correspondencia, teléfono, y le agregamos Internet. Pero seguía mencionando gasto el convenio, no mencionó otra cosa. Entonces después vinieron las resoluciones y dijo, esta está derogada, pero vamos tratando de entender el concepto.
dice, se entenderá que el vendedor de los bienes o servicios ha efectuado gastos en la jurisdicción del domicilio del adquirente en el momento en el que estos últimos formulen su pedido a través de los medios electrónicos por internet o sistema similar. Entonces, lo que decíamos hace rato, nos choca un poco el razonamiento, es decir, el solo pedido de alguien desde afuera implica que realice gasto ahí. Entonces, esto después se derogó, justamente porque choca un poco el concepto y se le buscó otra forma de vincular esa jurisdicción. Y vamos acá, y acá ya estamos con nuestra resolución general, el artículo 26. Dice, en el caso de ventas a través de medios electrónicos, el sustento territorial del vendedor de los bienes o servicios, a los efectos de la atribución de ingresos prevista en el convenio multilateral, se configurará en la jurisdicción del domicilio del adquirente siempre que exista presencia digital en la misma. Entonces, ya no tenemos solo el hecho de haberse realizado gastos, que lo vamos a utilizar a ese criterio para lo que llamamos ventas presenciales, sino que también tenemos que ampliar el concepto a que va a haber sustento territorial cuando haya presencia digital en un lugar. Y por ejemplo, si yo abro hoy una página que supongamos venda piedras y lajas del sur argentino, y lo estoy abriendo acá en Salta. Esa empresa de venta de lajas y piedras del sur argentino ya tiene presencia digital en Salta, por el hecho de que yo utilicé un medio electrónico en el que accedí a la oferta de producto que tiene esa empresa. ¿Se entiende? ¿La empresa realizó gasto acá, en Salta? No, pero tiene presencia digital. Por el simple hecho de que yo le puedo hacer un pedido desde acá y ver su oferta desde acá. ¿Queda claro? Bien. Sí. Bien. Prosigue ampliando la resolución cuando existe presencia digital y ahí da muchos parámetros. Dice, el vendedor efectúa operaciones en la jurisdicción del comprador a través de un medio electrónico. Ahí hay presencia digital. O sea, las ventas online clásicas. Ya tiene presencia digital. El vendedor ofrece el producto dentro del ámbito geográfico del domicilio del adquirente. Y una forma de ofrecer el producto es cuando dicen, por ejemplo, envíos a todo el país, a través de la página de internet. Otro aspecto a considerar en relación a todo esto, la utilización de medio electrónico le permite al contribuyente, lo que decíamos hace un rato, da a conocer los bienes. Es justamente a través de la publicación digital como el probable comprador adquiere conocimiento. Y eso ya hace que el vendedor tenga presencia digital en la jurisdicción del comprador. ¿Está claro esto, chicos? Recordemos entonces, o realiza gastos o tiene presencia digital. Esas son las dos fuentes de lo que llamamos sustento territorial. Y pasando ya propiamente a las formas que establece el convenio multilateral para la distribución de los ingresos, tenemos por un lado el régimen general y por otro lado los llamados regímenes especiales. ¿Cómo sé cuál de los regímenes, los especiales o el general tengo que aplicar? Y esto depende específica y únicamente del tipo de actividad que yo desarrollo. Si yo desarrollo alguna de las actividades comprendidas en los regímenes especiales, construcción, seguro, entidades financieras, transporte, profesiones liberales, préstamos, cierto tipo de industrias primarias,
si yo desarrollo alguno de estos tipos de actividades, exactamente este tipo de actividades, tengo que aplicar los regímenes especiales. Si no ejerzo ninguno de las actividades comprendidas en estos regímenes especiales, tengo que aplicar el régimen general. ¿Qué comprende entonces el régimen general? De forma residual, todas aquellas actividades que no están comprendidas en los regímenes especiales. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bien. Para distribuir ese ingreso total del contribuyente en el régimen general, se van a utilizar coeficientes determinados a partir de los ingresos y gastos que ha obtenido el contribuyente. Un poco nos adelantamos, pero con la siguiente apreciación. Yo quiero distribuir los ingresos del contribuyente del año 2025. Hemos dicho, necesito un coeficiente para distribuir esos ingresos. ¿De dónde van a surgir los datos de los ingresos y los gastos para determinar ese coeficiente? Del año anterior. No del 2025, del año anterior. Y en el año anterior, yo puedo tener dos posibilidades. Que se trate de un contribuyente que lleva balances o que se trate de un contribuyente que no lleva balances. Si el contribuyente lleva balance, mi punto de partida va a ser el balance ajustado por inflación cerrado el año anterior. Cualquier fecha de cierre, pero cerrado el año anterior. Ajustado por inflación, obviamente, como se presentan los balances. Si es un contribuyente que no lleva libros, los datos también van a ser los del año anterior, pero van a ser los datos de ventas y gastos de ese contribuyente no ajustados por inflación, lo que surjan de su documentación de forma directa. ¿Se acuerdan? En ganancias teníamos contribuyentes que llevan libros en la tercera categoría y que no llevan libros. Los que llevaban libros tomábamos como punto de partida el resultado del estado de resultados, que era ajustado por inflación. En el caso de después le hacíamos ajustes. En el caso de los contribuyentes que no llevaban libros, teníamos que confeccionar un estado de resultado, pero utilizando los criterios de la ley del impuesto a las ganancias. O sea, armábamos un estado de resultados sin ajuste por inflación. Acá es un razonamiento similar el que aplicamos. En el caso de los regímenes especiales, yo no tengo que hacer ningún cálculo de coeficiente porque los coeficientes que le van a corresponder a cada jurisdicción ya me los brinda la propia norma. El convenio me dice cómo lo voy a distribuir, en qué porcentajes. ¿Queda clara la diferencia entre los dos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En el régimen general, lo dice el convenio, la base imponible, en el ejemplo que yo les puse, tenemos que distribuir los ingresos del 2025, de cada mes, recuerden que acá el periodo es mensual, de cada mes, en función de los datos del 2024. Entonces, la base imponible de la que estamos hablando acá, en el ejemplo que yo les doy, es la de cada mes del año 2025. La proporción de base de cada jurisdicción se determina en función de los ingresos y gastos del contribuyente de cada jurisdicción en la que ejerce su actividad, pero del año anterior. ¿Y cómo hago para saber? Ustedes vieron
y no van a ver mucho si es que vieron, algún balance. No, imaginemos en nuestra cabeza el balance, pero abierto como un balance de sumas y saldos. Específicamente en lo que serían las cuentas del estado de resultado. Tengo ingresos, dentro de los ingresos puedo tener varios conceptos, después tengo los gastos, puedo tener varios conceptos, pero yéndome hacia su derecha, ustedes me están mirando de frente, hacia su derecha, esos ingresos y esos gastos en un balance lo tienen distribuidos por jurisdicción, si es que trabaja en varias jurisdicciones. No. No. Bueno, exactamente ese trabajo es el que tenemos que hacer en el convenio multilateral. A cada uno de esos ingresos y gastos, no a todos, pues ya vamos a ver que hay algunos que no son computables, yo lo tengo que distribuir entre distintas jurisdicciones, esos datos del balance 2024. Y como sea qué jurisdicción tengo que atribuir los ingresos y los gastos. Porque no tengo que usar criterios contables, tengo que usar criterios del convenio multilateral. Como sea qué jurisdicción atribuirlos. Y me dice el convenio, el artículo 2, que estos ingresos del 2025 que yo tengo que distribuir, lo tengo que distribuir 50% en proporción a los ingresos del año pasado de cada jurisdicción y el 50% en proporción a los egresos del año pasado. Eso que parece medio difícil, van a ver que matemáticamente, lo van a ver en el práctico, se soluciona bastante simple. Pero esa es la forma. ¿Por qué? Porque se considera que los ingresos del contribuyente se vinculan tanto con ingresos como con gastos. Porque tanto los ingresos como los gastos del año anterior me miden, me indican el nivel de actividad que tuvo el contribuyente en cada jurisdicción. ¿Está bien tomar en cuenta los datos del año anterior para distribuir los ingresos de este año? Y la verdad que no, porque la situación puede ser muy distinta, pero al menos es una solución. Entonces lo que busca el convenio es tratar de darme un procedimiento para hacer todo esto. Quizás yo el año pasado, no sé, les pongo un ejemplo. Los gastos y los ingresos en una determinada jurisdicción eran prácticamente nulos. Eso quiere decir que los ingresos de este año a esa jurisdicción lo voy a distribuir en un porcentaje prácticamente nulo. Y capaz que este año esa jurisdicción explotó. El 99% de las ventas me provienen de esa jurisdicción. Y sí, no me va a respetar lo que está pasando en este momento, pero es la forma que tiene el convenio de trabajar. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo que les quise decir? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, recordemos, nos volvemos a imaginar ese balance de suma y saldo que yo le dije de la cuenta de ingreso y egreso. Digo, a cada uno de estos ingresos y egresos lo tengo que distribuir entre la jurisdicción. ¿Y cómo hago? ¿Y qué me dice el artículo 4? A los gastos los tengo que atribuir a la jurisdicción en la que efectivamente se hayan soportado. O sea, deben tener una relación directa con la actividad que se desarrolla en esa jurisdicción. Y ahí hay un ejemplo. Y le pongo lo siguiente. Supongamos que ese sujeto tiene empleados en 3 jurisdicciones. Pero los sueldos se pagan desde la jurisdicción central, la jurisdicción 1. Desde ahí salen los fondos para pagar los sueldos. Entonces uno podría decir, entonces todo el gasto de sueldo lo voy a atribuir a la jurisdicción 1. No. ¿Por qué?
porque ese gasto no se vincula con una actividad realizada en esa jurisdicción, porque la actividad para ese gasto se vincula con actividad realizada en las 3 jurisdicciones, porque la actividad que realizaron los empleados de cada jurisdicción. Entonces no interesa de dónde salen los fondos, interesa a dónde corresponde el gasto. Entonces los sueldos los dividiré en 3 jurisdicciones en función de lo que sean realmente los sueldos brutos de cada una de las jurisdicciones. ¿Se entiende? Lo mismo con el gasto de luz. El de energía eléctrica será el que corresponda a cada jurisdicción. Lo mismo con el gasto telefónico. Las amortizaciones, por ejemplo. Yo tengo amortizaciones y ¿cómo distribuyo las amortizaciones? Y tengo que ver dónde están los bienes de uso cuya amortización se está reflejando en esta cuenta. Entonces, tengo que distribuir la amortización en función a la ubicación de los bienes de uso que generan dichas amortizaciones. ¿Se entiende? Sí. Bien. El artículo 3 del convenio me dice qué gastos son computables. Y además le agregamos estas normas de la resolución general. Entonces son computables los sueldos, combustibles, gastos de reparación, alquileres, seguros. Fíjense qué amortizaciones. No es la amortización contable, es la admitida en la ley de ganancias. Gastos de administración, ya vamos a hablar de esto. Cargas sociales vinculadas con los sueldos. Gastos por el desarrollo normal de actividades. Esos son gastos computables. Si tengo gastos de transporte, fíjense lo que dice el convenio, lo tengo que atribuir por partes iguales a las jurisdicciones de origen y destino del viaje, considerando cada una de las operaciones. O sea que a los gastos de transporte que yo pueda tener, lo tengo que individualizar uno por uno y respecto de cada uno de esos gastos de transporte, atribuirlo por mitades a la jurisdicción de origen y destino del viaje. ¿Se entiende, chicos? ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. En lo que vamos viendo hasta ahora, armar esa planillita de ingresos y gastos que tenemos que armar, ¿les parece sencillo? Y no tanto, profe, porque el determinar, o sea, capaz que armar la planilla sí, pero el determinar exactamente qué parte corresponde a qué ahí se vuelve un poco complejo. Bastante. Esto del transporte, por ejemplo, sí. Claro. No me quiero poner monetarista, pero dependiendo el plan de cuenta de una empresa y dependiendo qué tan fina sea la registración de la empresa, imagínense el problema que podemos tener los contadores para armar esta planilla para determinar el convenio. ¿Y quién no va a pagar los honorarios de semejante trabajo? A eso quería llegar con la sencillez del trabajo. ¿No viene un programa que lo haga? ¿Algún programa digital? Hay muchos gastos que uno los puede ir parametrizando para que al momento de irse cargando en la contabilidad, alguien los vaya distribuyendo de alguna forma, pero ese alguien tiene que tener una formación relativamente fina para poder hacerlo. Sí, pero y a veces también el problema puede surgir desde el mismo cliente que, o sea, a uno como contador no le pasa, o sea, ni el cliente sabe con qué grado de detalle. Claro, probablemente así. no tenga una administración y el problema pasa a ser por endoso nuestro. Claro, sí. Y si uno se tiene que tomar semejante trabajo, ya sabemos lo que nos va a decir el contribuyente si uno quiere cobrar lo que uno piensa que vale esto. Porque para el contribuyente no va a dejar de ser una declaración jurada de ingreso bruto. Entonces le va a parecer poca cosa. ¿Sí?
Pero es un problema importante esto, es un problema importante. Después, los gastos que yo no pueda atribuir con certeza, tengo que ver si son de escasa significación. Esto tiene un criterio numérico, ya lo vamos a ver enseguida. Si no son de escasa significación, debo atribuirlo mediante alguna estimación que yo considere razonable. No nos olvidemos que yo tengo que tratar de hacer una estimación razonable para lo que no sepa cómo atribuir. ¿Por qué? Porque en lo que yo decida le voy a estar dando más o menos a una jurisdicción. Entonces después me puede traer problema todo esto. Por eso el criterio que yo tome tiene que tener una razonabilidad para que yo lo pueda discutir. Porque si le meto cualquier manchancho porque quería terminar el trabajo y después no puedo sostener por qué lo atribuye en esa proporción a una jurisdicción sí y a otra no, voy a tener problemas. Los que son de escasa significación, dice, se distribuyen en la misma proporción que los demás. Y la propia norma de convenio me dice cuándo un gasto va a ser de escasa significación. Los que individualmente, primero, no superen el 2% del total de gastos computables. Y sumando todos esos gastos de escasa significación, que en conjunto no superen el 10% de los gastos computables. Eso va a ser un gasto de escasa significación. Después, las normas del convenio me dicen cuáles gastos no van a ser computables. Y fíjense que acá hay gastos importantes. El costo de ventas no va a ser computable. No van a ser computables los tributos, los intereses, la publicidad y los honorarios de directores, incluidos su sueldo, que superen un 1% de la utilidad del balance. Entonces tengo las amortizaciones que sí eran computables, van a ser las admitidas en la ley de ganancia. Y los honorarios y sueldos de directores que sí van a ser computables son los que lleguen hasta el 1% de la utilidad del balance. Entonces tengo que tener parámetros limitativos en torno a esto. Pero ustedes fíjense que hay muchos gastos que son importantes y que no son computables. Entonces, volvamos a nuestro cuadrito. Yo parto de un suma y saldo ajustado por inflación. ¿Qué tengo que hacer? Sacar, eliminar lo no computable en otra columna. Por diferencia entre el total y lo no computable me va a quedar lo computable. Y a lo computable lo voy a dividir entre jurisdicciones con los criterios que habíamos visto hasta hace un momento. Ustedes fíjense que el costo de venta no es computable. ¿Cuál es la fórmula del costo de venta? Existencia inicial más compra menos existencia final. Y si tengo fletes, es más compra más flete, ¿no es cierto? Claro. ¿Lo transporte no entra ahí? Que eso que nos explicó recién del gasto de transporte, que lo tenemos. Claro, yo lo tengo en el costo de venta, entonces uno podría decir, no es computable, pero dentro de lo que sí es computable me habla de los gastos de compras. Y dentro de los gastos de compra está el flete. Por lo tanto, si yo el flete lo tengo dentro del costo de venta, no puedo eliminar todo el costo de venta, porque el flete sí es computable entre los lugares de origen y destino. ¿Se entiende? Sí, o sea, otro problema más para el contador. Sí, Otro problema más difícil todavía. Otro problema más. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno. ¿Qué otros gastos no son computables? Los vinculados a exportaciones, los deudores incobrables, valor patrimonial proporcional y diferencia de cambio, regalías, los vinculados a ingresos no computables. ¿Qué ingresos no van a ser computables a los fines del régimen general? Los ingresos de actividades que tengan un régimen especial. Entonces, ni los ingresos vinculados
con regímenes especiales, ni los gastos vinculados con esos ingresos, nada de eso lo voy a tener en cuenta para el régimen general. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí. Para el parcial, ustedes van a tener, lógicamente, pueden tener la norma en la mano. Pero para el final, no necesitamos con que nos digan una lista completa de lo que es computable o no computable. Con 2 o 3 ejemplos de algo que es computable y que no es computable, estamos de sobra. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, profe. Y lo tenemos que explicar, o sea, citamos 2 o 3 ejemplos y hay que desarrollarlo así. Claro, con que se acuerden 2 o 3 es suficiente. Y bueno, lo que pasa es que desde hace como un año que no podemos tomar exámenes orales por la cantidad que se presenta. Pero en un examen oral, muchas veces nosotros le hacemos la pregunta, digo, porque capaz que se da la oportunidad en algún momento, le decimos, el costo de... Por ahí se ponen medio en blanco y no se acuerdan de nada. Entonces nosotros le empezamos a tirar los ejemplos para que ustedes nos digan si es computable o no computable. Pero si ustedes lo tuvieran que escribir o decir, con 2 o 3 ejemplos de computable y de no computable, estamos de sobra. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, les prometo que a las 9 terminamos a donde sea que hayamos llegado. Los ingresos. Tengo que distribuir los ingresos. También, ya vamos a ver, tengo ingresos que no son computables. Y yo para atribuir en la planillita que estamos distribuyendo entre jurisdicciones, tengo que hacer una diferenciación entre las operaciones entre presentes, todo lo que dijimos, donde hay presencia física, tengo un local o envío un vendedor, o las operaciones entre ausentes, entre otras las de Internet. Y el convenio me dice que cuando son operaciones entre presentes, tengo que atribuirla a la jurisdicción de donde provienen. Entonces, por ejemplo, tengo sucursales de mi negocio de venta de artículos deportivos, tengo sucursal en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Bueno, la venta de la sucursal de Entre Ríos la atribuyo a Entre Ríos, la de Córdoba a Córdoba, la de Buenos Aires a Buenos Aires. Cuando provienen de lugares donde hay presencia física, se atribuye a esa jurisdicción. ¿Sí? Pero, por ejemplo, pongamos otro ejemplo en relación a lo que decíamos hace un rato. Vamos a la sucursal de Entre Ríos. Entre Ríos vendió, pero ¿vendió en el mostrador en Entre Ríos? No. Le hicieron un pedido desde Corrientes, vía internet. Entonces, esa venta ya no se va a atribuir a Entre Ríos, se va a atribuir a Corrientes, al lugar desde donde provino el pedido. ¿Se entiende? Ahí Sí. por aplicación de lo que nos explicó recién, del gasto. Sí. Sí, exactamente. Porque hay una presencia digital, en ese caso, en Corrientes. ¿Estamos? Perfecto. Sí. Sí, profe. Bien. En el caso de esa operación entre ausentes, dice los ingresos, debo atribuirlo a la jurisdicción, dice, del domicilio del adquirente. Bueno, ¿cuál es el domicilio del adquirente? Y en relación a esto, desde hace mucho tiempo, esto no interesa que lo sepan. Ya vamos a llegar a otra evolución. Yo les voy diciendo cómo era y vamos a llegar a cómo es ahora. ¿Cuál es el domicilio del adquirente? Y se decía, bueno,
hay que tomar como domicilio del adquirente el lugar donde la operación se concertó. No siempre era un criterio preciso. Entonces, se dejó de lado ese criterio. Dice, bueno, el lugar del domicilio del adquirente va a ser donde la cosa se entregó, si estoy vendiendo cosas, o donde preste el servicio. Ya era un criterio un poco más objetivo y más fácil de determinar. Después, y esto sí ya es vigente, en cuanto a la venta de bienes, se dice el lugar del destino final. Y en cuanto a la prestación de servicio, donde el servicio sea prestado. Ninguno de los dos, ninguno, es muy fácil de determinar en ciertos casos. Vamos a ampliar un poco esto. Entonces, en las operaciones entre ausente e internet, ¿dónde tengo que atribuirlo al domicilio del adquirente? Venta de bienes va a ser el lugar del destino final, prestación de servicio donde el servicio se prestó. Supongamos que esto no se presenta necesariamente y en general no se presenta en negocios, en la mayoría de empresas o negocios, pero supongamos lo siguiente. Yo soy distribuidor de alambre de Córdoba hacia arriba. Y tengo un local inmenso y fábrica en Córdoba. Y me hacen un pedido por internet, me hacen una compra por internet. Y me la hacen desde Salta a la compra. Entonces uno dice, bueno, si me hacen la compra desde Salta, yo tengo que atribuirle ese ingreso al domicilio del adquirente. Será en Salta. Y ese era el lugar del destino final. Y supongamos que yo lo conozco, que ese era el lugar del destino final. Yo como vendedor me refiero desde Córdoba. Entonces atribuyo ese ingreso a la provincia de Córdoba. Pero, ¿qué pasa si yo no lo conozco? Que es lo más probable de todo, que yo no lo conozca. Entonces, la normativa, el artículo 31, me da un orden de prelación. Esto no es cualquiera. Tengo que empezar desde el 1. Si yo no sé cuál es el destino final de los bienes, lo atribuyo a la jurisdicción del domicilio de donde provino el pedido. Si no sé desde dónde provino el pedido, no nos olvidemos que estamos hablando por internet, puedo no conocerlo, al domicilio donde ese comprador tiene la actividad principal declarada. Si tampoco conozco esto, el domicilio donde lo estoy entregando. Y si tampoco lo conozco, el domicilio donde tiene la sede administrativa el comprador. ¿Y por qué le digo que con esto se crea un problema? Y porque el vendedor no necesariamente va a saber cuál es el destino final de los bienes y es un problema conocer todo esto. Por eso, como ya han habido muchos problemas, en las empresas grandes que hacen ventas a todo el país y envíos grandes, le hacen declarar al comprador en una especie de formulario o en la misma página cuál es el destino final de los bienes para poder hacer justamente la distribución esta del convenio multilateral y no tener problemas posteriormente. ¿Sí? ¿Se entiende? Le pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que se trata de una empresa minera, la que compró el alambre. Y dijimos, la empresa vendedora está en Córdoba y vende a Salta. Ahora, capaz que la minera tiene el destino de los alambres para una explotación que tiene en Salta, para otra que tiene en Jujuy
y para otra que tiene en Catamarca. Entonces el destino final de los bienes no fue Salta, por más que ahí se hayan entregado los bienes. ¿Sí? Son 3 jurisdicciones. ¿Y cómo puede hacer? Hay que contratar un mentalista para que me diga a dónde terminó los bienes. Y la forma en la que han ido buscando las empresas de poder establecer ese destino final es a través de una declaración que haga el propio comprador. ¿Está claro, chicos? Sí, Bueno, terminamos hasta acá. Vamos a completar, vamos a tener otra clase teórica para completar esto antes de que tengan la práctica para que no se haga demasiado largo y tedioso. Más que probable, si ustedes pueden, esa clase, ¿ustedes podrían el jueves sí, a las profe. 7:30? Sí, profe, el jueves sí. Bueno, la Sí. hacemos el jueves a las 7:30 de vuelta. Ahí terminamos la clase. Buenísimo. Ya igual le Profe, y dejamos creo, profe, ¿le puedo hacer Sí. una consulta? Un pedido más que Sí, una sí, sí. consulta. ¿Cómo ¿Hay no? alguna posibilidad de que puedan agregarnos un TP integral como el TP4 a modo de Ahí práctica? te contesté en el foro hace un rato. Ah, sí, soy yo, Es- soy yo. Ok, ahora lo veo. te contesté esa parte. ¿Sabe qué pasa con muchos prácticos? Tenemos un problema. Sí. Son tantos los casos y las situaciones que se pueden presentar que nunca se va a abarcar todo lo posible del trabajo. Por eso es que tratamos de presentarle un caso, uno, con todo lo que habitualmente nos encontramos en el trabajo, porque después las dudas de los prácticos, desgraciadamente no tenemos tiempo material Ah, respondo. de sacar todas las dudas y menos que menos de desarrollarlos. Y tirarles un práctico para no poder desarrollarlo es medio... tiene una utilidad relativa. Ese es el motivo por el cual nos remitimos a pocos prácticos y más explicaciones teóricas para que les queden más firmes los conceptos teóricos que le van a permitir solucionar cualquier tema práctico. Por ejemplo, en lo que me preguntaban al comienzo de cómo sé cuándo tengo que hacer un prorrateo específico. Es preferible conocerlo al concepto que ponerle 1000 ejemplos, porque siempre en un ejemplo nuevo va a haber un tema que es más probable que me llene de duda a que me dé soluciones. Entonces, teniendo más firme y en realidad también cuando tomamos, yo siempre hablo de los exámenes teóricos que ustedes no van a tener, pero en los exámenes teóricos es justamente eso lo que intentamos, que ustedes razonen el caso que nosotros les presentamos. Pero lo que lo razonen desde el punto de vista de cuál es la aplicación teórica que les da la solución, no el cálculo numérico. ¿Me entendés? Entonces, Sí. ese es el motivo, no hay otro que ese. Porque le estaríamos dando muchas cosas respecto a las cuales no se las vamos a poder desarrollar y puede ser que se llenen de duda y no vamos a tener tiempo material de resolvérselas en definitiva. Ese es el motivo. De 10, profe. Después, Bueno, preguntaba sobre los ejemplos que, como no sé qué ejemplo le dio José, ya le voy a decir a él que la parte de las dudas que tuviste sobre los ejemplos, que les contesté. ok, bueno, de 10, profe, gracias. Bien, nos vemos el jueves, chicos. Muchas gracias. Excelente, profe, muchas gracias. Gracias a Buenas usted. noches. Ustedes, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao.